Bueno, y damos inicio a nuestra lección 4 de lectura crítica, aplicando todo lo que hemos visto. Vamos con técnicas para leer un texto, algo fundamental. La primera es mirar el título, asociar, tratar de reconocer, interpretar, hacer un rastreo sacando palabras propias, no conectores, leer la cita bibliográfica y hacer una lectura mental. El subrayado como técnica de comprensión de textos es destacar las palabras especiales de una oración, párrafo o texto, teniendo en cuenta que se hace alrededor de 8 preguntas claves que hacemos, como son: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Y desde dónde? Dice el autor lo plasmado en el texto. El qué es la globalidad del texto. El cómo, la forma como utiliza el autor para dar la información. El cuándo hace referencia al tiempo. Puede ser un tiempo ambiental, cronológico, gramatical. El dónde es el espacio, el lugar, el entorno. El por qué son las razones del autor al escribir el texto. Estas razones son propias. El para qué es la intención del autor al escribir el texto. El quién es la persona que plantea el texto. El autor directamente, si es un texto científico, o si es un texto narrativo, hay que reconocer qué narrador hay, la posición en primera persona, segunda persona, tercera persona, el desde dónde es la posición del autor. Por lo general manejan 3 posiciones que son crítica, neutral y a favor. Ahora vamos con la aplicación. Vamos con el texto Ciudad y Literatura, párrafo 1. Dice: la ciudad puede ser perfectamente un tema literario escogido por el interés o la necesidad de un autor determinado. Ahora pululan escritores que se autodenominan o son señalados por alguna crítica como escritores urbanos. No obstante, considero que muchos de ellos tan solo se acercan de manera superficial a ese calificativo y lo hacen equívocamente al pretender referirse a la ciudad a través de una mera nominación de calles, de bares en esas calles, de personajes en esos bares de esas calles, como si la descripción más o menos pormenorizada de esas pequeñas geografías nos develara una ciudad en toda su complejidad. Al leer de modo crítico este primer párrafo, nos damos cuenta que maneja preguntas como: ¿de quién se habla? ¿Qué se dice? ¿Qué se tiene en cuenta de los autores? ¿Quiénes surgen? ¿Qué pasa con ellos? ¿Y qué es lo que están haciendo mal? Al organizar la idea, nos quedaría así. La ciudad puede ser un tema literario teniendo en cuenta el interés o la necesidad del autor. Ahora nacen escritores urbanos, pero ellos lo hacen de una forma superficial y equívocamente al describir la ciudad. Ciudad y literatura, párrafo 2. Dice así: la ciudad es en sí misma un tema literario, además es el escenario donde transcurren y han transcurrido miles y miles de historias de hombres y mujeres. La ciudad es la materia prima de los sueños y las pesadillas del hombre moderno, el paisaje en el cual se han formado sentimental e intelectualmente muchas generaciones de narradores en todo el mundo. Analizamos y cuestionamos. En ese párrafo podemos determinar de quién se habla, qué se afirma, cómo se describió la ciudad, qué hay en ese escenario, qué se dijo de la ciudad, cómo y quiénes se han formado. La idea del segundo párrafo quedaría así: la ciudad es un tema literario y es un escenario en el cual hay historias de hombres y mujeres. Además, es la materia prima de los sueños y pesadillas en la cual se han formado los narradores. Vamos con el párrafo 3. Dice:
Esa condición de escenario ambulante y permanente hace que la ciudad sea casi un imperativo temático, o mejor, el espacio natural de la imaginación narrativa contemporánea. Por supuesto que existen otros temas y otros imaginarios distintos a los urbanos, pero quiero señalar de forma especial la impresionante presencia de lo citadino en la literatura, y en este caso primordialmente en la cuentística universal del presente siglo. Analizamos y cuestionamos, y en este párrafo podríamos trabajar las preguntas: ¿cómo describió la ciudad? ¿Qué hay en la ciudad? ¿En qué época ubica la ciudad? ¿Qué quiere exaltar el autor especialmente? De tal forma que la idea quedaría así: la ciudad es un espacio en la que hay imaginación en la narrativa contemporánea, y el autor busca exaltar la presencia de lo citadino en la literatura. Notamos que en las primeras dos líneas del texto repitió algo que ya había mencionado anteriormente. Luego cuestionamos: ¿de qué habla el autor? ¿A qué se refiere una narración? ¿Qué dijo del urbano? ¿A través de qué se manifiesta el urbano? ¿Qué maneja una narrativa urbana? ¿De dónde salen esos temas y comportamientos? La idea del cuarto párrafo quedaría así: una narración se refiere a formas de pensar, actuar y expresarse, por lo tanto lo urbano puede manifestarse a través de lenguajes y problemáticas. En conclusión, lo urbano trata de los temas y comportamientos que ha generado el desarrollo urbano. Bueno, luego de haber leído el texto en forma minuciosa, analítica y crítica, el estudiante estará en capacidad de dar respuesta a las siguientes preguntas. Pero para esto se debe leer muy bien el enunciado, logrando reconocer palabras claves que llevan al sujeto a tener una precisión en cuanto a lo que el examen pregunta, para cuestionar a partir de estas palabras y tener una seguridad a la hora de responder. Coloca en práctica lo aprendido. Nos vamos con el siguiente video.